Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera, estoy en otro video. Hoy vamos a seguir hablando sobre el robo de hidrocarburo. En este caso, pues si tenemos estadísticas, tenemos que empezar a ver las tomas clandestinas desde la época de Carlos Salinas de Gortari, también las de Ernesto Zedillo Ponce de León, y los datos que se tienen con Vicente Fox, que pues al principio no llegaban a las 100 y pico, y terminando su sexenio llegó a las 200 y pico. Entonces pues hubo una duplicado de las tomas clandestinas que se hallaron, y después con el sexenio de Felipe Calderón pues se quedó la estadística a 1200 y pico también, y posteriormente ya terminando el sexenio de Enrique Peña Nieto 12,000 y pico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el combate hacia el robo de hidrocarburo durante estas épocas pues hubo un aumento, en donde, como les venía diciendo, tenemos que analizar la estrategia de Pemex desde su creación, ahora sí que la Unidad de Protección de Servicios de Seguridad, después evolucionó a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física y después la Subdirección de Salvaguarda Estratégica. Entonces pues el análisis tiene que venir desde Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Esto por qué lo decimos? Porque para investigar este fenómeno pues tenemos que ver cuáles son las variantes, cuáles son los actores que participaron, y no olvidemos que también dentro de este combate al robo de hidrocarburo pues siempre hubo presencia de el Ejército de México, el Ejército Mexicano y la Armada de México, tal como darle protección a las instalaciones vitales y también patrullajes que hay. Entonces, para toda esta operación pues bien es sabido que pues Petróleos Mexicanos pues pagaba por estas actividades a estas dependencias, y posteriormente tenemos también otro indicio cuando pues se le proporcionaron el atlas de los ductos a los municipios, a los estados. Entonces es cuando se dispara totalmente ya la actividad. ¿Por qué? Porque pues esta información pues ya cayó directamente en manos de los gobiernos municipales, estatales, y pues hay que hacer mención, ¿no? La corrupción no nada más viene adentro de Petróleos Mexicanos, sino es una corrupción sistematizada de 90 años que venimos arrastrando tras los gobiernos del PRI, luego 2 del PAN y cohabitado con el PRD. Y también pues hablar de los partidos rémoras, que es el Verde Ecologista, Nueva Alianza, y pues también Movimiento Ciudadano ahorita que ya se sumó. Entonces toda esa actividad pues aunada a la corrupción del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana Petroleros, liderados, acuérdense que también al principio pues también existía la Quina también el líder sindical petrolero, que pues tras en una campaña por Tampico pues la Quina contradijo e inclusive hasta regañó a Carlos Salinas de Gortari. Entonces Carlos Salinas de Gortari, con su pues personalidad, pues lo primero que hizo es tirar a la Quina. Acuérdense que pues inclusive armaron una situación en la residencia que tenía la Quina en Satélite, y aventaron un cuerpo de un ministerio público que murió en otra parte de la República, en el norte, y pues que se le encontraron armas y pues fue apresado.
Entonces automáticamente pues de ahí surgió Romero de Champs. Romero de Champs, pues senador vitalicio, pues imagínense, o sea, pues totalmente pues todo el apoyo del sindicato pues se lo daba al PRI. Aquí lo interesante es el proceso de la alternancia que se dio supuestamente con Vicente Fox, donde pues se abanderaba como que era la esperanza de México, y pues mucha gente pues creyó, votó por él, con una impresionante mercadotecnia política, el marketing político del señor Lino Corrodi. Pues muchos de los mexicanos votaron por él. ¿Por qué? Porque pues pensaban que pues era el motor del cambio. Y acuérdense que también que anteriormente pues votaron en las elecciones pasadas por Diego Fernández de Ceballos, en este caso con Ernesto Zedillo. Compitió Diego Fernández de Ceballos y pues en ese momento pues también convenció, ¿no? Y pues por esas situaciones pues todos pues recibieron beneficios, pero con Vicente Fox pues fue algo distinto, pues provenía de la iniciativa privada, hablaba con una sinceridad, prometía muchas cosas. Acuérdense que él decía que iba a quitar, también habló de Pemex, que iba a rescatar a Pemex, pero pues a final de cuentas pues fue envolvido por la corrupción. En este caso pues también recordemos de la empresa Oceanografía, que eran socios los hijos de Marta Sagún, quien es su pareja. Entonces pues esta empresa fue favorecida para licitaciones dentro de Petróleos Mexicanos. Entonces y también fueron vendidos los ductos de gas durante el sexenio de Vicente Fox. La industria petroquímica también fue parada, y pues por ahí también se tiene conocimiento que en Salamanca pues tenía una planta, los familiares o Marta Sagún, no se sabe exactamente qué sea, pero que una planta muy grande petroquímica que se encuentra en Guanajuato. Entonces pues en esta etapa pues se inició formalmente el saqueo, ¿no? Y también no olvidemos que Ernesto Zedillo pues la historia también de Luis Donaldo Colosio, con ese discurso grande que dio en el Monumento a la Revolución, en donde se iba directamente sobre la corrupción, y pues por ese discurso pues fue asesinado, y su coordinador de campaña era Ernesto Zedillo Ponce de León, que ni figuraba en esa época, y pues por la misma mafia del poder pues fue elegido. Entonces pues una persona que pues no era la idónea para gobernar a México, pues ahí empezó la descomposición grande, y ahí empezó pues el cambio de timón. Y también no olvidemos también el proceso privatizador que hizo Carlos Salinas de Gortari, o sea, las empresas que se privatizaron, en este caso pues Telmex, que son las telecomunicaciones, como venimos diciendo. O sea, la información es poder. Entonces Telmex, de pues tener una empresa que era del gobierno y pues que se tenía en esos momentos pues un servicio obsoleto, pasó a manos de Carlos Slim y pues fue vendida. Y aquí lo interesante es en qué cantidad fue vendida y esos recursos a dónde se fueron, y pues las respuestas son claras. También la industria de transporte de los ferrocarriles fue vendida también en esa época. Los bancos, pues también también Maseca. O sea, ¿qué es lo que comemos todos los mexicanos? Pues la tortilla. Entonces imagínense esa venta grandiosa, y hasta ahorita todas las ganancias que hay. Entonces si nos ponemos a analizar todas las empresas paraestatales, las empresas que eran del gobierno, que fueron vendidas durante la época de Salinas, Imevisión
y pues que anteriormente nada más el único medio de comunicación era TV Azteca, y pues Televisa, perdón, y luego surgió TV Azteca con Salinas Pliego, y el fortalecimiento del grupo Electra, FAMSA, o sea, muchas empresas que florecieron, pero aquí lo interesante es que el mexicano tenga memoria, que empecemos a recordar esas situaciones, y nos vamos a dar cuenta que todo lleva hacia la corrupción y hacia esos malos gobiernos que nos hicieron el PRI, el PAN y también el PRD. Entonces, pues ya con un Vicente Fox que pues tenía intereses hacia el sector productivo, acuérdense que uno de sus lemas era que pues que quería adelgazar al gobierno, y que la iniciativa privada que pues apoyara al gobierno, y que empezó la teoría neoliberal también con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, que pues provenía de una cúpula empresarial. Es donde pues supuestamente los empresarios iban a ayudar al gobierno en las áreas que pues el gobierno siempre había invertido, y es donde pues de alguna manera esa campaña que hizo Vicente Fox Quesada pues cautivó a los mexicanos, pero lo que no nos dábamos cuenta es que se iniciaba la venta y el saqueo de las empresas paraestatales. Entonces de ahí se descompuso, y de ahí vino la mira hacia aprovecharse, privatizar todo lo que había todavía aún en el gobierno. Petróleos Mexicanos pues estuvo en la mira, también CFE. Acuérdense que también existía Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, antes de desaparecer, tenía la red de fibra óptica que se va a echar a andar, y tenían la intención pues de eficientar sus servicios con esa fibra óptica. Pues no les alcanzó, porque pues se dice que pues que después de un partido eliminatorio rumbo al Mundial, México contra un país centroamericano, pues que se decidió la suerte ahí de Luz y Fuerza, y fue intervenido. Al principio pues fue una noticia pues que pues sí nos impactó, ¿no? Y también pues de alguna manera pues aprovecharon la inconformidad que había de la gente por esta empresa de Luz y Fuerza, que pues se manejaba pues como todo con la corrupción. Entonces pues lo que no nos imaginábamos era pues el trasfondo que había, ¿no? Acuérdense, las telecomunicaciones privatizadas, ya en manos de los particulares. Entonces pues esa fibra óptica iba a ser totalmente un contrapeso hacia los intereses ya de particulares, en este caso de las empresas Telmex y de las de telecomunicaciones que ya existía. Empezaron a regular la cuestión de las telecomunicaciones, surge la telefonía celular también. Acuérdense que pues cambió el rumbo de México en ese entonces. Anteriormente los que tenían telefonía celular eran políticos, gobernadores, narcotraficantes, empresarios. Pero se hace la apertura, y pues cualquier persona puede adquirir la telefonía celular, y pues también hay un cambio tecnológico muy grande. Pero aquí lo esencial es de que empieza el espíritu de la rapiña hacia las empresas paraestatales, las ambiciones. Entonces pues todo esto pues lo inició Carlos Salinas de Gortari. Ahora sí que de esa nacionalización de la banca que hizo López Portillo, y todo esa escena que decía José López Portillo que iba a defender el peso como un perro, que hasta lloró, ¿no? Pero pues la corrupción de su sexenio pues, estuvo marcada por él y por las gentes que se rodeó. Acuérdense del señor Durazo. Ahora sí, no ahorita el secretario de Seguridad Pública, sino el negro Durazo, que fue allegado a la José López Portillo, y pues la corrupción sobre la policía, los escándalos. Entonces pues en aquella época, nos remontamos al antaño, pues
sinónimo de estar en las policías en el gobierno era de poder, de corrupción, una corrupción permitida, sistematizada. Pero con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde pues México compitió en condiciones desiguales, en donde pues se hizo de reformas constitucionales, donde pues se abrió directamente la privatización del campo, donde entraron empresas transnacionales y donde grandes extensiones de tierras, las playas, fueron privatizadas y entraron empresas extranjeras transnacionales. Y pues que la promesa cuál era en esa época con Carlos Salinas de Gortari, que los ejidatarios podían rentar su tierra y pues iban a recibir dinero por la renta de su tierra y pues que iban a haber inversiones productivas. Pero pues salió en un desastre nacional, el campo ahorita está abandonado y ahorita lo que se pretende es de nuevo activar el campo, después de también de esa reforma donde pues pusimos a competir a nuestros agricultores con los agricultores desde Estados Unidos y de Canadá, y que pues los pusimos a competir contra empresas transnacionales de alimentos y procesamiento de productos agrícolas. Esto pues México pues antes era autosuficiente alimentariamente y terminamos, o sea, ojo, siendo pues consumidores de maíz, de frijol y pues de arroz. O sea, los granos que se producían acá pues poco a poco fueron desapareciendo y pues le cedimos a ese sector, y ese sector hay que investigar y ver que Carlos Salinas de Gortari tuvo que ver en esa situación. Con Ernesto Zedillo pues se siguió igual, el mismo modelo, y pues como decimos, o sea, y Petróleos Mexicanos no fue la excepción. Petróleos Mexicanos pues como pues el negocio era del sindicato y de los presidentes gobernantes, pues a los presidentes les dejaban pues meter mano y pues ellos hacer. Pero ojo, el sindicato tiene también sus propias empresas y que tiene concesiones de servicios que Pemex arrenda, y tiene muchas instalaciones de relacionadas con la industria petrolera que son vitales para la producción y exportación del crudo en ese momento. Acuérdense que éramos exportadores de petróleo y que nunca estuvimos en la OPEP. Pues esto no es de gratis que no hayamos estado en la OPEP. Al principio pues pensábamos que era una teoría, pues no, pues es que si nos metemos a la OPEP pues vamos a estar regulados con el precio internacional y no vamos a poder vender nuestro petróleo a quien nosotros querramos. Y pues acuérdense, todo el petróleo que sustrajo México durante décadas y ya también siglos, porque la sustracción del hidrocarburo viene también del siglo, a finales del siglo XVIII, XIX, y lo que llevamos del siglo XX. Entonces pues siempre lo hemos vendido hacia Estados Unidos. Entonces pues decíamos, no, pues nosotros tenemos nuestro cliente y nos paga Estados Unidos por ese petróleo. Entonces pues era una situación pues que teníamos ya pues concertada, ya sabíamos, inclusive hasta pedíamos préstamo al gobierno mexicano en base a la producción petrolera de ciertos años. Entonces la producción petrolera de 4 años, 5 años que todavía ni se sacaba, entonces ya el gobierno mexicano pidió prestado por adelantado para sacar presupuestos, y lógico, pues todo ese dinero, ese endeudamiento, la deuda externa de México, hay que verlo como tal, es ni más ni menos el dinero que se fue en la corrupción y que está en manos de los familiares de la política mexicana, ahora sí que pues de
80 años, 90 años. Entonces, pues todas esas empresas, como yo les vengo diciendo, hay muchas empresas de muchos expolíticos, muchas familias que pues acomodadas de dinero, pues vienen de ahí. Y también pues la inversión extranjera pues hizo lo que quiso. Por eso todos los inversionistas extranjeros estaban felices en México. ¿Por qué? Porque pues venían, invertían, todo se arreglaba con la corrupción, no pagaban impuestos. Y pues aquí producían, le pagaban muy poco a los trabajadores. También en esa época pues los salarios mínimos, o sea, los trabajadores se mantuvieron con las mínimas prestaciones. Pues los trabajadores, pues la mayoría decía, o sea, y la mayoría de los trabajadores aún dicen, no, pues tiene la esperanza de trabajar, estar inscritos al Seguro Social o al ISSSTE y pues cotizar, y pues la promesa de una casa, de pues tener por lo menos estar cotizando una jubilación. Pero ¿qué pasó también con el sistema de jubilación de pensiones de los mexicanos? Pues se cambió a las Afores, un sistema que lo implementaron en Chile, y en Chile pues ni más ni menos el ahorro es casi del 20% de los trabajadores, y con eso se jubilan. Pero ¿qué creen? Ese modelo está colapsado. ¿Por qué? Porque ahora los chilenos, con ese porcentaje que tienen, que se jubilaron, pues no les alcanza para nada. Entonces pues trabajaron para padecer. Entonces pues ellos buscan un incremento. Entonces imagínense, si ahí es el 20% y aquí es un 10%, cuando se jubilen los mexicanos, pues ¿qué va a pasar? Entonces todo eso pues, tomen en cuenta que las jubilaciones se quedan en las instituciones financieras, que a final de cuentas cobran una comisión por el manejo de cuenta. Y ojo, si ustedes quieren ir a retirar el dinero de su fondo de ahorro, van a encontrarse con miles de trabas. Entonces ese dinero no está en los bancos, y pues de ahí vienen los fraudes como el FOBAPROA, el error de diciembre que se le atribuye a Ernesto Zedillo, y que Carlos Salinas de Gortari se lavó las manos y le echó la culpa a Ernesto Zedillo. Pero Ernesto Zedillo, pues cómo iba a reclamar si ni siquiera él estaba en los planes para ser presidente. Entonces pues esa debilidad la aprovechó el presidente que salió, Carlos Salinas de Gortari, y pues le dictaron la tarea. Pero este señor pues se apresuró también a hacer tratos también con gobiernos extranjeros y empezar el saqueo masivo de las empresas paraestatales en ese momento. Entonces si empezamos a ver la cantidad de empresas paraestatales que existían desde la época de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, nos vamos a dar cuenta que nos saquearon. Las últimas fronteras eran ya con Enrique Peña Nieto, era CFE y Pemex. Pero Pemex y CFE, pues Pemex era de las empresas más grandes y más poderosas del mundo, y a nivel Latinoamérica era la más grande. Pero ¿cómo le hicieron? Pues la privatizaron. Y aquellas personas que pensaban, o sea, como venimos diciendo en otros videos, pues el trabajador tanto de CFE y como de Pemex, pues con las prestaciones inmensas, pues pensaban que pues eran inmortales. Y ahorita pues si ustedes conocen a los jubilados de Pemex y de CFE, van a ver que pues están casi viviendo como millonarios, tienen derecho a préstamos, tienen una vida pues de magnate. Y nos ponemos a pensar, o sea, como en su momento nos vendieron la píldora de que pues las empresas que eran del Estado o paraestatales pues no servían, que eran ineficientes, y por eso se tenían que privatizar, y privatizados iban a ser más eficientes y los servicios iban a ser baratos. Ahora yo les pregunto, ¿el teléfono es más barato? ¿La luz es más barata?
La banca es más barata. Pues claro que no, porque es un negocio. Si no fuera negocio no estuvieran ahí. Entonces nos cobran de nuestras propias aportaciones. Anteriormente el servicio de el teléfono y el agua y la banca pues no te lo podían cortar, no te lo podían quitar. ¿Por qué? Porque era parte de las garantías individuales de la Constitución. Pero ahora no pagas luz, no pagas un servicio y pues te lo cortan. Y hasta tienes que pagar, te demandan. Entonces ahí la justicia fue cambiada a manera de favorecer a la clase política, a los empresarios y a la inversión extranjera. Y ojo, en contra de la población mexicana. Entonces, pues, desgraciadamente, la falta de información durante décadas, pues nos llevó a que pues el gobierno hiciera lo que quisiera con nosotros. El movimiento del 68 de los estudiantes pues fue legítimo, pero en nuestras narices las personas que lo vivieron pues el gobierno metió terror y el gobierno pues utilizó la frase de decir pues silencio, ya que pues puedes perder tu trabajo y podemos perder la estabilidad y el bienestar que se ha construido en México. ¿En qué país? O sea, yo les pregunto, para realizar unas olimpiadas se supone que teníamos petróleo, se supone que éramos autosuficientes. Entonces inventan para realizar las olimpiadas el impuesto de la tenencia vehicular. Eso fue un impuesto infame. Y sobre todo lo dejaron permanente. ¿Por qué? Porque eso fue la primera prueba de que el gobierno dijo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar todo? Los expresidentes endeudaban al país y esa deuda se la llevaban ellos y el personal de su gabinete a sus arcas particulares. Dejaron el impuesto a la tenencia y como dijeron que iba a ser momentáneo para la realización de los Juegos Olímpicos y que nos iba a dar proyección. Ahora yo les hago esta pregunta: ¿qué país organiza un evento internacional y saca los fondos del mismo pueblo? ¿No se supone que teníamos reservas de oro? ¿No se supone que teníamos dinero guardado de las empresas del gobierno y de Pemex? O sea, hubo esa necesidad. Entonces, pues desde ahí empezamos. ¿Por qué no dejaban que vinieran los eventos masivos de música culturales a México? ¿Por qué? Porque eran mala influencia y iban a ver la situación en la cual estábamos nosotros. Entonces, la única manera de los jóvenes en esa época de liberarse era con la música. Pero yo les hago otra reflexión. En esa época, pues la música que escuchábamos, el escuchar música en inglés, pues nos sentía que nos estábamos liberando de nuestra realidad. Tal grado llegó la manipulación que pues no hubo un rock nacional, no hubo la creación de una cultura musical libre y pues todos los artistas, todos los grupos tenían que venir por parte de los medios de comunicación. Y estamos hablando de un medio de comunicación muy fuerte que controló la vida de todos los mexicanos. Nos puso el estereotipo de cómo eran las series que nos presentaban. Artistas, películas, música. Pues un ejemplo de una manipulación. O sea, la época del rock and roll en México, pues, ¿qué creaciones hubo? No eran puros covers, no tuvimos artistas que pues por el simple hecho de tener una buena voz y pues se prestaban a manipular
la idea de los jóvenes, o sea, aceptémoslo. Muchos artistas lo que hicieron fue ayudarles a ellos a manipularnos. Y los que creaban rock en ese entonces, pues era el rock nacional, y pues no tuvieron ningún tipo de apoyo. Acuérdense de ese Avándaro, acuérdense de esas bandas legendarias, y los que se atrevían a cantar y a crear cosas nuevas, pues se limitaban y hasta la fecha se limitan a unirse y andar por plaza por toda la República. Pero a pesar de que todo mundo escuchaba las canciones y era una protesta legítima, o sea, escuchen las canciones de el rock, rock mexicano, rock urbano, pues son protestas. Fue la única manera que se empezaba, que se pudo liberar, hasta que llegó también el auge del rock en tu idioma, en donde pues los argentinos, los españoles de otros países empezamos a escuchar ese tipo de música, y pues veíamos que era distinto a todos los artistas, a toda la música que pues nos crearon los medios de comunicación y el gobierno, ¿no? Hasta un programa pues donde pues nacían, promocionaban, casi mataban, morían, o sea, artistas. Entonces pues también hay que hacer esa reflexión. Entonces pues fue una época pues que totalmente lo que nos decía el gobierno así era, porque así era, y la información que nos daba así era, pues así es, y quien decía lo contrario pues los eliminaban, los mataban. Entonces pues se fue acentuando toda esta situación. O sea, ¿cuántos de ustedes pues, o sea, la mayoría pues nos gustan los deportes? Y los deportes, ¿cuáles eran? Pues los que están en Estados Unidos. En Estados Unidos pues tienen muy bien sistematizada esa situación. O sea, ya pues recuerden que pues tienen un apoyo impresionante en los deportes, y los deportes, de repente empieza un deporte, el béisbol, y cuando ya van a ser las finales ya empezó el básquetbol, y también es la final de béisbol y termina, y después sigue la final de básquetbol, y cuando termina el básquetbol sigue y también está el hockey, y cuando termina el hockey empieza la NFL, el fútbol americano, y así. Y pues por la mayoría de los mexicanos y migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, pues ya también el fútbol también ya es parte de los deportes que tienen en Estados Unidos, pero pues a petición de que pues tienen una población latina muy fuerte, en este caso mexicana, y también centroamericana y sudamericana. Entonces pues son ahora sí que ellos así mantienen a su población y las mantienen entretenidas. Pero aquí, ¿qué es lo que pasó? Hasta el deporte no tuvieron apoyo. No, o sea, las ligas de béisbol, de fútbol americano, no hay una liga de hockey. Entonces es un reflejo también de la corrupción también en la cuestión deportiva. Ahora díganme ustedes, también la corrupción en el deporte pues está a gran escala, muy gran escala. O sea, no. Ahora sí, también este es otro tema de otro video, en donde pues nos ponemos a ver, y pues la manipulación fue brutal. Pero enfoquémonos también ahorita al hidrocarburo. Pues imagínense, o sea, ya un Pemex totalmente con miras ya hacia a la rapiña, con Vicente Fox, que vendió todo lo que pudo y se le acabó el sexenio. Pero al acabarse el sexenio, acuérdense que pues su candidato era Santiago Krill, y pues que no, a pesar de que pues él pues apoyó su partido, Felipe Calderón pues fue destapado por Ramírez Acuña, el que era el gobernador de Jalisco. Entonces, y Felipe Calderón estaba en Banobras, y pues
quedó como candidato Felipe Calderón, y pues de alguna manera ya empezó Andrés Manuel López Obrador a surgir, y pues le hizo Vicente Fox el primer fraude a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador estaba con el PRD y pues ganó las elecciones, y pues hubo el fraude y sacó Felipe Calderón pues al ejército, a las Fuerzas Armadas, para en este caso legitimar su fraude. Todo esto pues ya empezó García Luna, pero y inició la guerra contra el narcotráfico. Pero cuando inició la guerra contra el narcotráfico, pues también los reflectores se fueron hacia allá, y siguió la segunda parte del saqueo de Pemex, o sea, con Vicente Fox. Y también lo que hizo, empezó a hacer Carlos Salinas de Gortari. Acuérdense que dividió a Pemex, 4 organismos subsidiarios y un corporativo. Ernesto Zedillo, pues con la reconocimiento de las aguas territoriales, nada más 200 millas náuticas nacionales, y lo demás son aguas internacionales. La desaparición de la Isla Bermeja, y pues imagínense, o sea también eso también vamos a tocar un video exactamente para ver lo de la Isla Bermeja y qué pasó. Y pues entra Felipe Calderón, y pues totalmente ya también con Vicente Fox Quesada pararon la exploración y producción, se la entregan a los extranjeros. Y Pemex Gas, pues la petroquímica, pues totalmente la paró Vicente Fox, y pues ya puso sus empresas, y empresas transnacionales donde él tenía participación. Claro, pues cómo van a dejar entrar una empresa transnacional y sin participación de ellos. Acuérdense que Ernesto Zedillo se va hacia Estados Unidos, y él no ha regresado de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Porque pues también algo, eso del tema de las Islas Bermejas y demás, pues, y que renuncia a su pensión, pues cómo no, pues con todo el dinero que obtuvo de esa Isla Bermeja, de esa maniobra, pues ya tiene para vivir el resto de sus días. Entonces, pues el señor Ernesto Zedillo no pisa México desde hace mucho tiempo. Y pues anda por ahí dando clases también de académico, catedrático, pero pues ya se le cayó el teatro también. Entonces Felipe Calderón, pues mientras estaba esa guerra, pues él se afianzó. Él, si le hubiera alcanzado el sexenio, hubiera hecho esa reforma energética él, y él se hubiera llevado la tajada, pero pues no la alcanzó. Pactó con Enrique Peña Nieto, y pues ahí las borracheras de Felipe Calderón y toda esa situación no le alcanzó a ver la cuestión electoral, y pues su gran asesor lo que quería era también perpetuarse, en este caso Genaro García Luna, en la Secretaría de Seguridad Pública. Estaba él iniciando pues cabildos, y hizo todo para que pues que también Enrique Peña Nieto lo ratificara como secretario de Seguridad Pública, y pues ahí Felipe Calderón pues se quedó con una candidatura fallida. Pero pues acuérdense que pues Felipe Calderón tenía a su candidato también, pero Josefina Vázquez Mota pues salió también, y pues no, esa división del PAN pues terminó pues dándole fuerza a Enrique Peña Nieto. Pero ojo, Enrique Peña Nieto fue apoyado por Vicente Fox. Entonces pues las traiciones en esos partidos, pues ahora sí, dentro de la mafia del poder de los corruptos, pues estuvo a la orden del día, ¿no? Y pues Vicente Fox pues también estuvo concertado que las cadenas de televisoras y que los medios de comunicación tradicionales apoyaron totalmente a Enrique Peña Nieto, y pues como buenos priistas pues no esperó a que fuera la faramalla de un fraude de nuevo contra López Obrador, y pues se lanzó con todo, y pues se proclamó ganador, y pues el asunto se acabó rápido, ¿no? Pero gracias a toda esa situación, pues que Andrés Manuel López Obrador, también no se les olvide la defensa del petróleo, que querían privatizarlo. Entonces el pueblo fue la primera movilización que hubo,
Andrés Manuel López Obrador y las personas de izquierda pues iniciaron ahí el movimiento de resistencia. Acuérdense que en esa época pues se proclamó, o el pueblo proclamó presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador, y también pues formaron el gabinete para darle seguimiento a las acciones de todas las secretarías de Estado. Ojo, esto fue una cuestión primordial, y del movimiento de la defensa del petróleo tuvieron una gran convocatoria la izquierda, y es donde pues después de ver todas las corruptelas que había en el PRD, pues Andrés Manuel López Obrador decide separarse de el PRD. ¿Por qué? Porque el PRD pues ni más ni menos fueron los que pues también le ponían trabas, y pues no apoyaron en los 2 fraudes electorales que hubo, y qué bueno que Andrés Manuel López Obrador tuvo la valentía de iniciar un movimiento y formar el partido de Morena, y pues el capital social político pues lo tenía él. ¿Por qué? Por su constancia, por su tenacidad, y pues su honestidad, y que pues no perseguía la cuestión económica. Y pues qué bueno que cambió esto. Pero nos vamos hacia el Pemex. Entonces Felipe Calderón pues se quiso llevar el carro completo, y por estar en la cuestión de la bebida, estar en la cuestión pues que de esa guerra contra el narcotráfico, que yo creo que en un momento también pues dentro de sus borracheras se creyó esa situación, pero pues lo que sabíamos que los narcotraficantes negociaban directamente con los presidentes. Entonces pues era un negocio sexenal de los presidentes y del gobierno. Entonces pues al señor pues no le alcanzó, pero también se alcanzó, como saben, a concertar totalmente todas las reformas estructurales, y ya para cuando llegó Enrique Peña Nieto pues llegaron a un acuerdo para que no se investigara lo sucedido durante el sexenio de Felipe Calderón, y pues le entregó en charola de plata al país. Y lo que hizo Enrique Peña Nieto, no, pues el Pacto por México, las reformas donde participó el PRD, el PAN y el PRI, en nombre de todos los mexicanos firmaron, y pues se hicieron totalmente todas las reformas estructurales donde terminaron de vender al pueblo de México, y que el botín real era el pueblo de México y las empresas paraestatales que quedaron. Y después le cambiaron un rollo para privatizar las empresas de participación del Estado, en donde pues nos iban dorando la píldora, y pues únicamente se enfocaba hacia la venta. Acuérdense que en esa época también todo lo que dijo López Obrador, que iban a vender Pemex, que iban a todo lo que él pronosticó sucedió. La gente se burlaba, decían, ¿cómo crees que va a vender CFE? ¿Cómo crees que se va a vender Pemex? Y es cierto, de ser productores de petróleo nos volvimos importadores de petróleo. La producción petrolera se paró, y lo peor de todo, todas las empresas alrededor del procesamiento del hidrocarburo, no nada más de la perforación y producción, quedó en manos de particulares. Las pruebas están que dentro de las refinerías hay instalaciones cercanas que pertenecen a la iniciativa privada, empresas extranjeras, y que fueron vendidas a precios de remate como si fuera fierro viejo. Pero la cosa es dónde está ese dinero, y ahora qué es lo que vamos a hacer. O sea, ahorita tenemos que crear esas plantas que nos ayudaban y son primordiales para la producción de refinados. Las plantas hidrogenizadoras, imagínense. O sea, en el proceso de la refinación del crudo, del petróleo, pues necesitas las plantas hidrogenizadoras. Sin hidrógeno, pues cómo vas a realizar la condensación y la separación del hidrocarburo y hacer tus sustancias petroquímicas. Pues ahora,
Nuestras refinerías fueron construidas hace 40 años y en su momento pues se procesaba crudo ligero. Ahorita el crudo que estamos sacando es pesado. Ligero, ¿por qué? Porque lo encontrábamos en la plataforma continental, en aguas someras. Y pues con el pretexto de que no podíamos nosotros refinar el crudo pesado, entonces por eso nos inventaron la situación, pues vamos a crear una empresa, una filial de Pemex Internacional en Europa, con sede en Europa y en Estados Unidos, y que pues tenemos una refinería, nos enteramos por chiripa, en Texas. Pero a la hora de decir, bueno, es propiedad de Pemex, o no compramos también acciones de la empresa Repsol, o sea, también la presencia de los españoles con Felipe Calderón, pues ahí también hay mucha cuestión. Invertimos en una empresa quebrada, una empresa que no era productiva, Repsol, pero la refinería que está, las que están ahí en Texas, y que pues ya vemos y pues están bajo las leyes americanas, y el México no tiene ya nada que ver con esas refinerías. Entonces fue un saqueo sistemático, un saqueo que se hizo con la información que se fue obteniendo, que obtuvieron los expresidentes de las empresas vitales del país. Entonces es lo que pasó. Pones la información en manos de Lutero y pues es el desastre nacional que ahorita tenemos, ¿no? Con las reformas estructurales en el sistema educativo, de salud, financiero, hacendario, las reformas fiscales, la reforma laboral, por Dios, la reforma energética. Y quiero decirles una cosa, todos durante el sexenio, los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, pero con Vicente Fox, la burocracia creció, o sea, se engordó al triple. ¿Por qué? Porque le dio chamba a sus cuates, a sus conocidos. El gobierno se volvió en la agencia de empleos de los presidentes, de los partidos políticos. Panistas que no tenían empleo, no, pues le dieron empleo a todos los del partido, los del PAN. Con Calderón lo mismo. Y pues perdieron totalmente el rumbo. Entonces, cuando entra Enrique Peña Nieto, pues también, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía el Estado? Pues una burocracia grande. Pues ¿sabes qué? Pues ahora vamos a sacar a esta gente y yo voy a meter a mi gente, ¿no? Pues no, Peña Nieto metió a todo Toluca, a todo el Estado de México a trabajar al gobierno federal, a todos sus cuates, a todos los hijos de los expresidentes, de los expolíticos, pensando que con esa cortina de humo pues era el nuevo PRI, porque pues era una nueva generación de rateros, ¿no? Acuérdense de su lema, te lo firmo y te lo cumplo. ¿Cuántas cosas cumplió? En el Estado de México pues puso un Erubiel Ávila, pero ojo, Erubiel Ávila también fue candidato del PRD, entonces el PRD también pues tuvo mucho que ver, era una izquierda legítima, pero se pervirtió, el dinero les ganó. ¿Cuántas leyendas tenemos que en los municipios que los perredistas le vendieron su capital político, se vendieron hacia los priistas, hacia los panistas? Tuvimos una alternancia, pero nada más de la cúpula del poder de los rateros. Entonces por eso el PRD perdió. Su líder moral, pues en vez de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, no, pues ¿cómo voy a apoyar? Apoyó al PRI, al PAN, a la gente de allá, y pues Andrés Manuel López Obrador pues quiso combatir el fraude, pero si el fraude sus mismos compañeros de partido, el PRD, pues apoyaban a ellos, les gustaba el dinero, pues nunca fue. Por eso creó Morena, por eso se inició el cambio, la revolución silenciosa, y todo esto en base a la defensa del petróleo, de la privatización, que a final de cuentas, imagínense qué tan perverso fue el gobierno, vio la movilización, pues no lo vamos a privatizar de chingadazo, nada más lo vamos a privatizar una pequeña parte, y pues
y hubiera llegado Josefina Vázquez Mota, pues hubiera terminado la parte y el PAN yo creo seguiría, ¿no? Pero pues llegó el PRI, se metió Vicente Fox, creó a Enrique Peña Nieto junto con las televisoras y pues siguió el plan, se privatizó el petróleo. Y de ahí sí surgió Morena, la cuarta transformación de la vida pública. Llegamos a las elecciones del 2018, 1 de julio. Gana Andrés Manuel López Obrador, gana Morena, gana PT, gana Encuentro Social. Entra el Congreso de la Unión con mayoría de la izquierda, de Morena, PT y Encuentro Social. Llega a la presidencia el 1 de diciembre y empiezan, ahorita ya vamos por el primer mes y días, un mes y con 27 días, y los cambios son contundentes. La información es contundente, la forma de gobernar es contundente, distinta. Ahorita entran los presidentes municipales, encuentran las alcaldías saqueadas, sin nada, con unos empleados sindicalizados a propósito por parte de la gente del PRI y del PAN. Pero pues no van a vencer. Ahorita estamos en la cuarta transformación de la vida pública. Y ojo, las redes sociales llegaron para quedarse. La información fluye por medio de las redes sociales y ahorita tenemos en jaque a las empresas de comunicación establecidas, a todo el sector de comunicación establecido que durante años se vendieron por el famoso chayote. Con Enrique Peña Nieto su estrategia pagó millones de dólares a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que siguieran manteniendo dormido al pueblo de México. Y hoy que se acaba esa situación, pues estamos viviendo una realidad, aunque no es la más favorable, pero es la realidad del pueblo de México. No es otra cosa más que lo que cosechamos durante muchos años y ahorita lo estamos reparando y lo tenemos que reparar. Que es complejo, pero a final de cuentas somos libres a partir del 1 de julio del 2018 y ahorita lo estamos viendo. Lo único que hay que hacer es portarnos bien, trabajar bien, regenerar ese tejido social, el tejido familiar, de la comunidad, de nuestras calles, de nuestra colonia, y pues empezar a difundir este cambio. Y sé que las personas que de alguna manera viven y han vivido del sistema de la corrupción, pues ahorita se están dando cuenta que esto va en serio y que no es un cambio de color nada más y que van a seguir las cosas igual, no. Se están dando cuenta que el pueblo está tomando el control de las decisiones y esas personas corruptas que todavía están en el gobierno, hablemos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces, los magistrados, del Poder Judicial Federal, que el pueblo de México descubrió que pues teníamos otro nuevo enemigo, no nada más lo electoral, sino un poder que estuvo a favor siempre de la mafia del poder PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, de esos empresarios, de esos expresidentes saqueadores, y que les llegaron el precio y la justicia fue secuestrada. Entonces, ¿qué respeto tienen sobre el pueblo y nosotros qué respeto tenemos que tener sobre ellos? Excusándose siempre sobre que tienen mucho trabajo y que pues tienen que ganar esos sueldazos de 600,000 pesos, o si es menos, pues 590 y tantos. ¿Qué más da? Pero el pueblo mexicano no lo gana. Y los expresidentes y todos sus exfuncionarios, pues llenándose los bolsillos a más no poder. El sueldo era lo de menos, lo que se robaban, pues ahorita están viviendo en sus casas en Cancún con sus empresas, comiéndose, bebiéndose el dinero de los mexicanos. Con empresas, son empresarios, ¿no? Ahorita qué barbaridad. Vergüenza les debe de dar, pero lo bueno es que ya está la ley de extinción de dominio y las reformas constitucionales
y pésele a quien les pese, pues el país está cambiando. Del robo de hidrocarburo, pues se les acabó el circo, como dijera la canción de los Tigres del Norte, ¿no? Y pues van a caer muchos. El líder sindical, los ex escoltas de los expresidentes también, pues un amparo no les va a bastar para nada. Y vamos sobre de ellos, el pueblo de México, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, al partido Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y los que se quieran sumar a esas fracciones al cambio de México, bienvenidos. Quienes quieran pues hacer este cambio junto con todos nosotros, con el pueblo de México, pues adelante. Y quienes no, pues lo sentimos mucho, pero lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer. Y estamos trabajando, cueste lo que cueste. Y tiene nuestro presidente y los legisladores federales y estatales y los alcaldes municipales todo el apoyo del pueblo de México. Bueno, pues yo soy Jorge Pineda, espero que les haya gustado este video y muchas gracias. Los veo en otro video, denle like a este video, apriétenle la campanita para que les lleguen notificaciones de otros videos y suscríbanse también a mi canal para que de esa manera lleguen a más mexicanos. Y yo también les digo que pues que hay que mantenernos informados. Tenemos el internet, tenemos las redes sociales, y si hay un tema que no les cuadra, pues hay que investigar. Tenemos la fortuna de que la mayoría de los youtubers pues investigan y corroboran la información y sacan más datos. Y pues hoy en día pues tienen al alcance tanta información que pues yo creo que nuestra generación, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no se imaginaron que iba a llegar este momento y toda la cantidad de información que hay. Entonces, y también, ¿por qué no? También hagan sus propios canales y todas estas situaciones hay que externarlas. El punto de vista de todos los mexicanos es oro y todos debemos de escuchar los puntos de vista de todos. Solamente así vamos a construir una realidad y vamos a construir un México mejor. Bueno, muchas gracias, yo soy Jorge Pineda y nos vemos en otro video. Gracias, hasta luego, buen día.